José Tono Martínez, muchas gracias por venir a este programa, Quien nada sabe, cuyo título creo que te da ecos de un libro que, si no recuerdo mal, mencionas en tu último ensayo, Que nada se sabe. que nada se sabe, con Neil Sikitur, ese escepticismo del Renacimiento. Es un placer tenerte aquí, es un placer que la Fundación Ortega Marañón nos deje esta aula fantástica en la Institución Libre de Enseñanza. Es todo un privilegio tenerte aquí y estar aquí. Y la primera pregunta tiene algo de miga. ¿Qué es el futuro? Bueno, el futuro, vamos a ver, yo en el último libro que he escrito de ensayos, especulo que al final es el futuro el que nos juzga, ¿no? El futuro en realidad es una construcción, probablemente tan fantasiosa como el pasado, probablemente tan fantasiosa como el pasado, y yo creo que no exagero. Una de las labores fundamentales de construir el futuro es revisar el pasado. Todas las civilizaciones y todos los países y todas las personas, incluso me atrevería a decir en su ámbito personal, estamos constantemente rehaciendo nuestro pasado para acomodarnos al futuro. Es decir, por tanto, la tarea de reacomodar el pasado, reinterpretarlo, revisarlo, todo eso que se llama también la memoria histórica, de rescatarlo, como dice Walter Benjamin, de traerlo a nuestro tiempo, esa reconstrucción que hacemos del pasado, es precisamente buscar un acomodo hacia el futuro. Por tanto, el futuro lo tenemos que ver en términos siempre de una reconstrucción del pasado. Somos parte de ese futuro en el momento en que tú y yo estamos aquí hablando, reconstruyendo nuestro tiempo. Hay otra manera de verlo, que me hago eco en el libro que estábamos hablando, Escapar del futuro con la dignidad intacta, y que es muy bonita porque eso es de una manera muy antigua, muy pagana, muy romana. Es una frase de Cornelio Tácito que nos dice que es el futuro el que nos va a juzgar. Son las generaciones del futuro las que van a juzgar nuestro tiempo y lo que nosotros hacemos. Y escapar a ese futuro o de ese futuro con la dignidad intacta, pues es una de las grandes heroicidades y tareas que uno puede hacer. Por tanto, yo creo que rescatar el pasado, rehacerlo, revisarlo, reconstruirlo, por una parte, y mirando a ese futuro que nos espera, ahí puede haber una especie de, no sé si definición, pero encuadre de lo que es el futuro. ¿Te da miedo? Sí, en estos momentos, en fin, estamos viviendo, a ver, ¿cómo te lo diría yo? Mira, cuando pienso en el futuro y en la reconstrucción de ese futuro desde nuestro presente, en realidad creo que estamos viviendo, a veces yo he pensado en la Edad Media y últimamente pienso en Trento, últimamente pienso en la Contrarreforma, ¿no? Vamos a ver, los años 70 y, bueno, yo ya tengo una edad, obviamente, y empecé muy joven en el mundo de la cultura y, bueno, tengo una cierta perspectiva, me imagino. Los años 70, los años 80, digamos, fueron tiempos que se caracterizó por eso que se llamó la contracultura en general y sobre todo por eh, la posibilidad de ahormar la contracultura dentro de la sociedad, porque movimientos como el movimiento gay, el movimiento feminista, el movimiento de la liberación de determinados países, el movimiento de la negritud, todo ese tipo de cosas que estaban apuntadas se fueron consolidando en leyes, en funcionamiento en los años 70, 80 e incluso, si me apuras, 90. Y ahora estamos viviendo, en vez de la contracultura, la contrarreforma. Parece que hemos vuelto a Trento. Lo que pasa es que es una tecno-contrarreforma. Es una especie de tecno-Trento. O sea, es decir, en vez de tener grandes inquisidores que quieren volver a imponer un gran relato para todos, como sucedía después del Concilio de Trento, ahora lo que tenemos son grandes tecnócratas, tecnodueños del aire, tecnopoderosos, que quieren imponer su poder sobre nosotros, limitando, a mi juicio, las libertades públicas, las libertades personales, y por tanto contemplo ese futuro con, con cierta prevención. ¿Vivimos en el peor de los mundos posibles?
No, en ese sentido no. Yo creo que ha habido momentos históricos peores. Es decir, si miramos, por ejemplo, la gran reacción que metió a las mujeres en su casa en los siglos XIV y XV, porque la Edad Media central fue más tolerante, pero claro, el siglo XIV, el siglo XV, el siglo XVI fueron terribles, ¿no? Para todo. A pesar de que era el Renacimiento, ahí hay una gran confusión entre lo que significa el Renacimiento y lo que significó para las libertades públicas, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el mundo del colonialismo del siglo XIX, pues nos encontramos con países y lugares y razas completamente dominadas y pisoteadas. Imaginemos, por poner un ejemplo terrible, ¿no? Eso que describe Joseph Conrad, ¿no? En el Congo, ¿no? El dominio de Bélgica sobre el Congo, que se puede poner muchísimos otros ejemplos terribles de maldades. La guerra mundial, el nazismo, el genocidio. Hoy estamos viviendo también cosas similares, pero no quizá en la escala como las hemos vivido en esos momentos. ¿Somos los últimos de un tipo de género humano, de ser humano, que se está despidiendo del mundo actual? En cierto modo, sí. Yo tengo una idea, a mí me ha gustado mucho siempre el concepto de postrimerías, ¿no? Parece que estamos viviendo en los últimos tiempos de algo, ¿no? Y yo creo que efectivamente la cultura de lo que se llamó, digamos, la galaxia Gutenberg, que llama McLuhan, la cultura del libro, la cultura del objeto, la cultura humanística que empieza a finales de la Edad Media y que se va extendiendo con alzas y con bajas a lo largo de los últimos 300 o 400 años, está cambiando, al menos está mutando y está cambiando de soporte. Y por tanto, yo a veces sí siento que hablamos lenguajes los que al menos procedemos de una formación humanística tradicional y que hemos todavía estudiado latín y griego y filosofía y pensamiento, y además desde un punto de vista general, porque cuando yo era jovencito no solamente tenías la conciencia de que debías leer de tu oficio, de tu métier, sino que tenías que leer y saber de música clásica, y saber de pintura, y saber en fin, prácticamente el horizonte cultural, ¿no? Se dice que Leibniz fue uno de los últimos hombres que tuvo prácticamente toda la cultura en su tiempo y que lo dominaba absolutamente todo, ¿no? Bueno, nosotros somos un poco herederos de eso, en donde teníamos que saber que era porque una persona medianamente culta y una persona que aspirase a entenderse a sí mismo debía tener al menos una serie de claves que abarcaban determinados horizontes, llamemos, de pensamiento. Y hoy ese ideal no existe, eso es absolutamente, el mundo está parcializado, el mundo está quebrado, el espejo enterrado del que hablaba Carlos Fuentes está roto, está desmembrado, está enterrado y no hay quien lo reconstruya. Y esos trocitos, y en cada uno de esos trocitos del espejo, cada uno se ve y cada uno crea su mundo y su horizonte cultural. ¿Y hay solución para eso? Bueno, a ver, hay gente que yo, yo digo, por ejemplo, Javier Echeverría, un gran amigo, él cree y sostiene que las redes sociales y el mundo de la tecnología tiene una posibilidad de salvación en la medida en la que se creen redes horizontales entre las personas y creen espacios cerrados de comunicación e incluso de rebelión contra el sistema. Bueno, esto es una posibilidad para recuperar al menos uno de esos elementos. Hay otros pensadores, y la metáfora de la Edad Media con la que tú me estabas diciendo al principio, y casi que es un poco el título de vuestro podcast, existe o funciona, es un poco porque parece que estamos volviendo, es una vieja idea que trabajó Humberto Eco, que trabajó Noam Chomsky, que ha trabajado muchísima gente, parece que estamos volviendo al tiempo de los monasterios medievales, en donde en realidad
lo que sucedía era algo bastante interesante y paradójico, y es que mientras los monjes estaban en sus escritorios copiando libros maravillosos y discutiendo sobre Plotino o sobre cualquier cosa absolutamente maravillosa, luego salían y a los campesinos les decían que había que obedecer al conde, ir a misa todos los domingos, pagar los impuestos y no decir nada. O sea, había un doble discurso. Dentro, una extraordinaria libertad en esos monasterios, y fuera, pues, la barbarie absoluta de lo que suponía el dominio de los siervos de la gleba por parte de la nobleza de entonces. Parecería que hoy también hay lugares de refugio en donde uno se refugia y ya no aspira a ser universal. Es decir, hay una muerte de los universales, hay una muerte de los grandes relatos y de los universales. Y entonces uno ya no aspira a construir un gran relato universal que sirva para todos, sino construir su mundo. ¿Es eso una solución parcial? ¿Es eso guardar las esencias, el tarro de las esencias para el futuro? No lo sé, es una posibilidad. En cualquier caso, y en un tercer punto, yo creo ahí en una especie de elemento nihilista, en el sentido de la que a medida que seamos capaces de seguir batallando, construyendo, estableciendo redes, pues habrá una cierta esperanza para las generaciones más jóvenes. Pero nada está decidido en esta batalla. José Tono Martínez, eres autor, entre varios más, de Cantigas de Andar, Hijos del Trueno, mitos y símbolos en el Camino de Santiago, La Doma de Elefante, El que hiere de lejos, La vez que firmamos la paz, y del libro que tenemos aquí, Escapar del futuro con la dignidad intacta, ensayos sobre la condición postrimera. Vayamos al origen. Naciste en Guatemala. ¿Cómo te influyó haber nacido en Guatemala y el posterior viaje a España donde te formaste? Todo viaje es un cambio, es un shock. Todo viaje, toda peregrinación. Por eso me han gustado las peregrinaciones. Y por eso sigo viajando. En realidad soy un viajero, y una parte de mis libros, los más literarios, los literarios están basados en viajes que he hecho y he recorrido por el mundo, pues en América, en la India, en China, en África, en muchísimos lugares, ¿no? Muchos de esos y algunos de los títulos que tú has citado tienen que ver con el viaje. Y yo soy hijo de un viaje. Y en este caso, un viaje del exilio. Yo soy hijo de un exiliado vasco, no nieto, sino de un exiliado vasco, que luchó en realidad contra los nazis en los años 40, en las Landas, en el sur de Francia, y luego, lógicamente, no podía volver a España, a la España de Franco. Y entonces, bueno, pues se exilió en América y después de varias historias terminó en Guatemala. Yo allí nací y viví los primeros 5 años, aprendí. La llegada sí fue un shock. Yo me acuerdo que fue un shock porque todavía esas cosas que se te graban de niño, sobre todo porque los niños, contra lo que se suele decir, son bastante crueles. Y entonces los niños, pues claro, todas las cosas que yo hacía y decía les parecían, y además en aquella época estaban muy poco, digamos, expuestos a niños que venían de fuera. Y entonces pues yo decía, me voy a poner las medias, y decían los niños, usa medias, usa medias. Yo decía, no entendía qué hacía nadie, o yo tenía unos grandes yoyos por los que jugaba y tal, y claro, esas cosas en los primeros 60 pues aquí no se veían. Entonces, ese shock ¿En qué año llegaste a en el España? 64. Entonces, ese shock lingüístico, ese shock sí me creó una conciencia del otro. Y eso está muy bien, porque lo puedes ver en negativo y en positivo. A mí me creó una conciencia de que había varios mundos. Y entonces yo tenía un mundo privado, un mundo personal de recuerdos, tenía un mundo que se me iba olvidando de dónde venía, tenía el mundo de mi casa, que era distinto, tenía el mundo de la calle, tenía el mundo del pueblo de mi padre. Mi padre venía de un pueblo, origen de Álava, pero realmente se habían criado en Ortuella, Vizcaya, en la margen izquierda, un pueblo minero, y cuando íbamos los veranos allí, en fin, ¿qué quiero decirte? En aquellos años aquel pueblo era como ir a territorio de guerra, de tremendo, o sea, es decir, encontrarte pues como con pues, chicos en la calle todo el día, en fin, en el monte, y entonces ese juego yo creo que me influyó para que luego me gustaran seguir buscando otras otredades, otros viajes. Y yo creo que estudié primeramente antropología por varios motivos, pero uno de ellos fue
precisamente por encontrarme con otras culturas, con otros mundos. Me interesaba más ese aspecto de las humanidades desde el encontrarme con otras tribus, con otros lugares, con otros paradigmas mentales, que el estudiar humanidades puras y duras en filología, en cualquier otra, que igual no me hubieran interesado tanto. ¿Cómo fueron esos años de universidad? Extraordinarios. Por una parte, estábamos en plena transición española, día sí, día no, te manifestabas por una cosa o por otra, los grises te perseguían por la calle y tenías que... yo me acuerdo, el otro día estaba con unos amigos tomando algo en el café comercial y les decía, todavía recuerdo aquí los saltos que nos citaban, se llamaban así, en la plaza de Bilbao, la Glorieta. Y luego, claro, venían los grises a darte porrazos y te tenías que refugiar precisamente en uno de los sitios que te refugiabas, que era el Café Comercial de Madrid. Entonces, bueno, pero eran también años apasionantes porque todo estaba por hacer y los que éramos muy jóvenes entonces lo vivíamos con una extraordinaria pasión. Yo me acuerdo de ir a Villalar de los Comuneros en Valladolid precisamente para defender a los comuneros la bandera morada, porque entonces pensábamos que Madrid se iba a incorporar a Castilla, imagínate tú, y entonces lo que defendíamos era Villalar de los Comuneros y Castilla y León, y Madrid como parte de Castilla y León, y entonces íbamos allí a reivindicar lo que fueron los comuneros. Y luego también científicamente y culturalmente era una universidad muy apasionante. Grandes profesores que tuve después y amigos a los que veías y que eran entonces jóvenes profesores, y pienso en Javier Sádava, pienso en José Luis Pardo, pienso en Fernando Sabater, pienso en Carlos Mella, pienso en tanta gente que eran entonces los jóvenes. Estaba el movimiento de los jóvenes filósofos, a los que luego yo me incorporé junto a amigos como José Luis Brea o Miguel Cereceda y tantos otros, y tantos debates y tantas cosas que hacía. Entonces vivíamos todo con una enorme pasión. Y desde el punto de vista de la facultad, para mí un gran descubrimiento fue un señor que era Carmelo Lisón Tolosana, catedrático de antropología y además uno de los especialistas en antropología gallega. Y fue a él era amigo de Elías Baliña, el que había creado la flecha amarilla famosa del Camino de Santiago. Estamos hablando a finales de los 70, 78, 79, 80. Entonces yo empecé a oír hablar de esto de las peregrinaciones del Camino de Santiago como una ruta precisamente de incorporación, en donde al final un camino de peregrinación es un espacio de iniciación, es un rito de pasaje, para decirlo en términos de Victor Turner, ¿no? Y de Edith Turner o de von Gennep, los antropólogos que estudiaron esto. Es un rito de pasaje, como los ritos órficos u otros, en donde entras de una manera y sales de otra. Entonces todo eso me empezó a interesar y al final luego terminaría yo construyendo parte de mi vida en torno a este tipo de estudios. Hay un rito de pasaje que son esos maestros que están en los libros, que le cambian a uno las ideas, el pensamiento, las contradice, las desmonta, las reconstruye. ¿Cuáles fueron esos maestros de pensamiento y también literarios? Bueno, literarios, bueno, ahora citaré algunos más de los de pensamiento. Bueno, junto a los que he citado españoles, y seguramente se me olvida mucho, pienso en Carlos París también, un hombre que hablaba de la civilización nuclear, un hombre entonces muy interesante. Fue el que creó el departamento de filosofía en la Universidad Autónoma. Pienso en Eugenio Trías, un hombre absolutamente formidable, ¿no? Pienso en Javier Muguerza, pienso en, por supuesto, gente que rescatábamos de entonces, que había vuelto del extranjero, como María Zambrano, que además ese libro tiene un premio, precisamente María Zambrano, el que has citado, y eso me ha llenado, porque fue una cosa totalmente sorpresiva, y me ha llenado de un enorme orgullo el llevar a la espalda el premio internacional en una de sus categorías de María Zambrano. Entonces, esos fueron. Pero literariamente yo me moví en dos corrientes en aquel momento, debo decir. Por un lado, la literatura centroeuropea era la literatura que a mí me llegaba más, mucho antes de que fueran muy conocidos en España y algunos hubieran ganado el premio Nobel. Yo leía apasionadamente toda la literatura de, por ejemplo, de Witold Gombrowicz, el polaco,
me parecía absolutamente formidable. Otro polaco, Stanisław Witkiewicz, maravilloso autor al que he dedicado incluso textos a lo largo de mi vida. Elias Canetti, que yo lo conocía a través de, yo era un joven inquieto y me juntaba con gente que me iba sugiriendo libros, y a mí este tipo de literatura, Robert Musil, para mí fue un descubrimiento absoluto, maravilloso. Incluso tuve un grupo que se llamaba La Acción Paralela y nos reuníamos los viernes de La Acción Paralela y nos dedicábamos a tomarnos un café, a fumarnos alguna sustancia maravillosa, en fin, ese tipo de cosas, y se llamaba la Acción Paralela. Entonces, digamos, la literatura centroeuropea y de autores como los que te estoy diciendo me llegaba muchísimo porque incorporaba un elemento discursivo dentro del elemento narrativo, y como lógicamente a mí el pensamiento era algo que me llegaba, pues yo ahí encontraba una parte interesante. Había otros autores que también me llegaban posteriormente o en el mismo momento, que eran los típicos autores, digamos, que a todo escritor adolescente le interesan. Desde, por ejemplo, Rilke o, por ejemplo, Yukio Mishima, que entonces era un escritor muy importante desde el punto de vista de, bueno, de lo que suponía descubrir ese mundo de la adolescencia. Y bueno, eso era un poco los escritores, y podría citarte muchísimos otros, por supuesto. Y luego los grandes poetas del 27, ¿no? Para mí esos habían sido compañeros y compañeras desde prácticamente... pues desde la adolescencia, ¿no? Yo siempre estaba leyendo, y entonces pues la obra de Aleixandre me parecía maravillosa, me llegaba más que la de Salinas, que me llegaba, por supuesto, Lorca, por supuesto Cernuda, que era todo un descubrimiento, y luego los poetas ya más recientes de aquella generación que se acercaban a nosotros. Pere Gimferrer, por ejemplo, estoy pensando, Luis Alberto de Cuenca, en fin, Blanca Andreu, aunque esa ya es una contemporánea mía, pero Ana Rossetti, luego Noni Venegas, en fin, todos esos autores o autoras que iban llegando ya más contemporáneos y más cercanos. Y luego emergían otros autores españoles de esa línea discursiva que son los que a mí siempre me han interesado, que eran entonces también jóvenes o un poco mayores que yo. Por ejemplo, pienso en José María Merino, pienso, bueno, en Julio Llamazares es un poco mayor que yo, pero era un autor que ya, bueno, Vilamatas, es decir, ese tipo de autores que ibas empezando a leer un poco contemporáneos, esos me interesaban muchísimo. No me interesaba mucho la literatura experimental española de los años 60, ni tampoco la social, aunque la había leído, pero no me interesaba tanto, porque yo creo que en los 80 nosotros reivindicábamos un poco el relato. Precisamente dentro del debate de la posmodernidad huíamos de cierto elemento, llamémosle experimental, y entonces lo que querías era el relato en donde se contaban cosas. Por ejemplo, pues Javier Marías, Juan José Millás, extraordinario escritor, que no entiendo cómo no le dan el Cervantes, porque yo no entiendo estos de los Cervantes se vuelven locos, siempre buscan, yo creo que dan los Cervantes a gente muy mayor, me dijo un día uno que estaba en un jurado, porque tienen miedo de dárselo a sus propios contemporáneos y que le hagan feo, entonces eligen gente muy, muy mayor que casi no los pueden ni recibir, pero porque si no, no puedo entender que, pues como te digo, gente como Millás o el propio Vilamatas no tengan el premio Cervantes. Ese fue más o menos el elemento. Luego en poesía, pues Juan Carlos Mestre, que ya empezaba a escribir, bueno, he citado antes a Blanca Andreu, en fin, esas eran las corrientes, digamos, poéticas y autores en los que yo me movía. Tú conociste de primera mano la movida madrileña, fuiste director de La Luna de Madrid. ¿Cómo fueron esos años? Bueno, pues yo tengo una frase escrita en un texto y me puedo autocitar de la revista Occidente, y que dice: si viviste los 80 y te acuerdas, es que no los viviste. Es decir, porque... Entonces, ¿tú te acuerdas? Me acuerdo vagamente, y de hecho te diré que muchas veces me encuentro con gente, a veces cuando estás en una presentación u otra, pues yo te mandé una vez un texto, ¿no te acuerdas? O yo no te conocí, entonces yo ni me acuerdo porque vivíamos un mundo muy en la noche, pero bueno, fue un momento, a ver, la movida
y finales de los 70 y los años 80, pues es ese movimiento en donde Madrid se libera, es toda España, pero Madrid se libera de la caspa del franquismo que había tenido de ciudad del régimen y se libera de todo, empieza a recibir gente de fuera, se convierte en una turmix total de gente de todos los mundos, literarios, pictóricos, cinematográficos, y se crea una especie de melange, crash, o sea, la cultura hace crash y se crea un momento absolutamente maravilloso que hace la primera vez que en Madrid, yo creo que desde la generación del 27 o no se sabe cuándo, empieza a ser un polo de atractivo para la gente que viene de fuera. Y además, como España estaba de moda por la transición, pues la gente llegaba aquí y decía, pero ¿qué pasa aquí con el cine, Almodóvar, esto, lo otro? La gente que hace historieta, la gente que hace cómic. Entonces, nosotros, de alguna manera, éramos partícipes, además, con muchísimo optimismo y, por otra parte, con muchísima precariedad, porque en los años 80 convive ese espíritu extraordinariamente revolucionario, activo, de descubrir nuestro cuerpo también, de retomar las calles, porque todavía teníamos muy presente, aunque éramos muy jóvenes, el franquismo que había ocupado las calles, esos grises que te perseguían. Entonces, volver a ocupar las calles propias, las plazas, era extraordinario. Tú hoy vas a las fiestas del 2 de mayo y bueno, es una cosa normal que la tienes incorporada. No, nosotros las primeras fiestas del 2 de mayo en el año 77-78 había gente que se desnudaba, pero se desnudaba porque era como una libertad extraordinaria que podías hacer eso. Era como volver a vivir. Entonces ese espíritu lo tenías impregnado. Entonces la ciudad era un poco como tu cuerpo, una experimentación absoluta. Y entonces había mucha mezcla también, porque los grupos no estaban divididos entre unos y otros, sino que en los bares, en los lugares, hablabas con unos, hablabas con otros, y entonces había mucha mezcla. Y todo ese mundo era el que creó musicalmente, culturalmente, todo eso que nosotros no le llamábamos la movida, porque en realidad cada uno hacía sus cosas, unos en las revistas, otros en los grupos, luego se le empezó a llamar la movida y ese nombre al final tuvo éxito. Pero como digo, eso ha sido lo que ha caracterizado el Madrid abierto de entonces, al margen de la política realmente, porque aunque el Ayuntamiento de Madrid, que entonces estaba Enrique Tierno Galván, más o menos contemporizaba o apoyaba ciertas cosas, pero en realidad no fue así. Nosotros realmente cada uno creó su mundo, cada uno trabajó su historia y de ahí viene el Madrid de hoy. Madrid siempre ha vivido en cierto modo al margen de los líderes políticos que tiene, tanto en la autonomía como en el ayuntamiento. Es decir, la vida cultural de Madrid y, en fin, ya son 40 y tantos años en los que, en fin, he trabajado en esto y he dirigido cosas aquí. La vida cultural y artística y personal va al margen de todo eso. A veces hay algunos que ayudan más, hay otros que molestan menos y, como digo, ha habido muchas veces, mejor que no se metan, porque realmente cuando se meten los líderes políticos locales no suelen hacer las cosas bien. Entonces lo mejor es que no se metan demasiado en la cultura de la ciudad. Y de ahí viene ese mundo. ¿Fue tan bonito como lo soñamos o tenemos una imagen adulterada de esos años coloridos y animados? Está la cara A y está la cara B. La cara A es un poco la que te he descrito y es muchas de las reivindicaciones que luego se han consolidado en nuestro país, por ejemplo, del matrimonio gay, vienen de allí. O sea, es la primera vez que ese tipo de cosas se presentan en las revistas, de las que se habla, el feminismo, ese tipo de cosas que antes no se hablaban, se traducen culturalmente. Pero hay una cara B, claro que hay una cara B. La cara B en aquellos momentos eran al menos tres cosas, diría. Una precariedad económica brutal. Prácticamente el 50% de la población, de los jóvenes, no tenían trabajo. Estábamos en vísperas de entrar en Europa. La reconversión industrial a las que nos había obligado Europa llevó el paro a cerca del 30%. Los jóvenes en las calles se tenían que buscar la vida como no os lo podéis imaginar hoy. Los chavales de entonces hacían de chaperos. Esto, pero en la Castellana, porque bajaban de los barrios y no tenían otro modo de ganarse la vida, o traficaban con droga en cualquier lugar. Y entonces la droga, especialmente el caballo, se convirtió en una pesadilla horrorosa
que mató a cientos y cientos de personas o miles de personas y que acabó con ellos. Por tanto, esa enorme libertad tenía esa cara B. Además, pronto vino el SIDA. A partir del año 84-85, aquí llegó un poco tarde, empieza a extenderse como una mancha de aceite, 86, el SIDA, que entonces era incurable. Y entonces, brillantísimas personas del mundo de la cultura pues sufrieron el azote del SIDA, que además la gente no sabía muy bien entonces ni cómo se contagiaba, porque había muchísimo desconocimiento, y luego vino muchísima, digamos, marginación de todas las personas, no solamente que tenían SIDA, sino de las personas que vivían en el mundo de la cultura, ¿no? Entonces, yo creo que esa cara B también existía, que tenía que ver, como digo, con la pobreza, con los escasos recursos, especialmente con la droga, con la heroína, con el caballo, y luego con esta enfermedad terrible que parecía una maldición bíblica y que azotaba especialmente también a la juventud. Entonces, esa era también una cara B con la que convivíamos. Pero, como éramos muy punkis, esa idea de que no hay futuro, esa idea de que hay que vivir al día, y esa idea de que, bueno, da igual, sigamos adelante, un poco todos la teníamos grabadas en la cabeza. O sea, es decir, la precariedad te empujaba a decir, bueno, pues hay que seguir adelante. Y ambas tensiones, ambas pulsiones, la optimista, enérgica, convivía con la otra cara B que te he descrito. ¿Echas de menos esa época? Bueno, todo el mundo, a ver, muchas veces yo miro la juventud o miro aquellos años y a veces me sorprendo a mí mismo, a veces releyéndome, ¿no? Cuando hacen una antología o hacen alguna recuperación de la época, y entonces me sorprende a mí mismo la pasión, eso sí me sorprende, esa pasión del descubrimiento, porque la juventud es en ese sentido maravillosa cuando se vive desde el punto de vista del descubrimiento. Por eso los jóvenes aburguesados y acomodados no los entiendo. Yo puedo entender una persona mayor que se aburguese, que tampoco la entiendo, yo de luego trato de no hacerlo, pero desde luego los jóvenes aburguesados que no quieren hacer nuevas cosas, que no quieren arriesgar, que no quieren lanzarse, que no quieren hacer emprendimientos como el vuestro, ese tipo de cosas. Nosotros, fíjate, como no había trabajo, una de las lemas que teníamos era inventa tu propio puesto de trabajo. Eso no lo decíamos ahora. Si yo me oye a alguien diría, pero eso es como dicen los emprendedores. Digo, no, es que nosotros lo decíamos porque no había trabajo. Entonces nosotros, cuando alguien decía, no era un asunto decir, oye, no hay trabajo. No, es que no había trabajo, no había subvenciones, España era muy pobre, salíamos del franquismo, era un desastre. Entonces, la solución no era llorar, sino inventar tu propio puesto de trabajo. Bueno, esa energía, En esas estamos. esa pasión era importante. Estamos en esas. Estamos en esas. Bueno, Con, pues con entonces, esto al menos. pues entonces hay que tomarlo con mucha pasión, con mucha energía, un poco de ceguera y seguir creyendo en que se pueden hacer cosas. Veremos, el tiempo dirá. El tiempo dirá. ¿Qué elefante hay que domar en nuestro tiempo? El elefante de la soberbia, el elefante del engreimiento, el elefante del poder omnímodo, el poder, ese poder leviatánico que va cercenando nuestra individualidad. La tecnología, durante muchísimo tiempo creímos que era, y en cierto modo era un elemento de liberación, porque, bueno, lo habla muy bien Ortega y Gasset, ¿no? La tecné es parte de nosotros mismos y en realidad es una segunda naturaleza que es parte de nosotros, y gracias a la tecnología el ser humano es lo que es. Y ahora el problema es que estamos viviendo una tecnología o una ciencia y una tecnología que una vez más volvemos a descubrir que no es, digamos, objetiva, que no es que, en la que todos tenemos una responsabilidad. Los científicos, lo decía esto muy bien Sánchez Vázquez, siempre han tenido un poco la teoría de decir, no, nosotros hacemos ciencia, cualquiera, o aplicaciones científicas, pero en realidad los que las aplican son los políticos o los empresarios o no sé qué, pero nosotros simplemente investigamos. No, hay una conciencia moral que tenemos que tener en cuenta. No es objetivo ni es neutral. Si tú trabajas para hacer
elemento nuclear, no es objetivo lo que estás haciendo. Si tú estás trabajando para establecer sistemas de vigilancia sobre la población, no es objetivo que otro venga a aplicarlo. Si tú estás trabajando para que haya un útero mecánico que pueda crear hijos en el futuro, no es objetivo. Tú lo estás decidiendo. No es que tú investigues y digas, bueno, yo lo he hecho, pero lo aplican otros. No, hay una responsabilidad moral en este asunto, una responsabilidad moral individual y ética respecto de todos nosotros. Y yo creo que ese poder, ese gran señor del gran poder que nos está, digamos, vigilando en cualquier lado y eliminando, dándonos grandes recursos como este que estamos hablando y en el que podemos vernos desde cualquier lado, pero que también está penetrando en nosotros mismos, dominando nuestra conciencia, vigilando y cercenando nuestra libertad, ese es un gran peligro que tenemos que saber cómo domeñar, precisamente. Esto ya nos encamina a tu libro de ensayos, a escapar del futuro con la dignidad intacta. En primer lugar, ¿qué es la dignidad? Pues la dignidad es tener simplemente el viejo proyecto, yo creo que ético, de no hagas para los demás, de kantiano de toda la vida, lo que no quieres que hagan contigo. No ejecutes tu libertad que cercene la libertad de los demás. O, por ejemplo, eso lo diríamos en términos kantianos, pero también lo diría en términos de, por ejemplo, de un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Isaiah Berlin, y que fue uno de los escritores y filósofos que más habló sobre la tolerancia, ¿no? Es decir, examina los argumentos del contrario desde el punto de vista de los mejores argumentos, no desde los peores. No quieras destruir al contrario en un debate ridiculizándolo y eligiendo sus peores momentos. Elige sus mejores momentos y trata de contrarrestar o discutir sobre esos momentos. Esa idea, por tanto, ética de no hacer a los demás lo que no querrías que hicieran contigo mismo y al tiempo de extender la tolerancia, son para mí dos elementos centrales de la dignidad, porque a veces confundimos el sentido de la tolerancia en el sentido de que una sociedad es más tolerante cuantas más tolerancias pequeñas existen, porque la sociedad no está montada, sobre todo en la sociedad contemporánea y en la sociedad posmoderna en la que vivimos, no está montada para que exista un discurso único, sino para que existan muchos discursos. Entonces, eso es lo interesante de la tolerancia. No significa que yo esté de acuerdo con esos discursos. Por eso, cuando la extrema derecha critica el discurso woke, yo sinceramente no lo entiendo. Si es que cada uno tiene su nicho. Yo no critico, no sé, si alguien se quiere hacer monje y recluirse en un convento, a mí me parece maravilloso. No tengo por qué oponerme a ello. Y por tanto, pero si alguien quiere crear una comuna gay en Almería, pues me parece absolutamente maravilloso también. Entonces, la tolerancia es la capacidad de aceptar numerosos discursos que no tienen que ver con nosotros, porque si la tolerancia es aceptar a las personas que están de acuerdo con nosotros, eso no es tolerancia, eso es acomodarte a lo que hay. Entonces, tolerancia y respeto kantiano, esos son dos elementos que inciden en la dignidad. En el libro sacas a relucir un término que es la galaxia rural, que atraviesa gran parte del libro, si no todo. ¿Qué es la galaxia rural? Pues mira, tiene que ver con algo de lo que vamos hablando aquí. Yo he hecho una pequeña, modesta corrección a la aldea rural, a la aldea global y a la galaxia Gutenberg de Marshall McLuhan, que ya he citado antes. Para mí uno de los grandes filósofos contemporáneos y a veces muy mal entendido, que la gente no lo lee porque lo lee. Entonces, claro, él hablaba de la galaxia Gutenberg desde el punto de vista de ese extraordinario paraguas de comunicación en donde nos íbamos a comunicar todos. Lo que pasa es que yo lo he llevado a la ruralidad, yo le llamo la galaxia rural por los riesgos que supone, porque claro, la galaxia rural de hoy tiene que ver en parte con esa Edad Media de la que hablábamos antes, o como digo yo en bromas a veces, con la vieja del visillo. ¿Por qué? Porque esa no extraordinaria libertad
que nos da los medios de comunicación y podcasts como estos, que pueden ser escuchados en Madagascar o en Singapur, tienen ahora extraordinarios límites para nosotros mismos. Por ejemplo, si yo digo algo de un pueblo determinado o algo de tal, resulta que puedo estar ofendiendo a alguien que está a 5.000 kilómetros de distancia, morales y culturales. Y por tanto, la libertad mía ahora queda limitada precisamente por esa extraordinaria difusión. Y esa extraordinaria difusión baja el estándar. Por ejemplo, la libertad de cátedra, cuando tú estás dando clase, te están grabando y entonces puedes hacer una broma que le puede sentar a otra persona mal. Lo hemos visto, por ejemplo, de una manera desgraciadísima con todo lo del fenómeno de Charlie Hebdo, la revista francesa humorística que satirizaba a Mahoma. Tú puedes coger toda la literatura española y está llena de las peores descripciones, sátiras y terribles que se han hecho sobre Mahoma a lo largo de la historia. Pero en realidad daba igual porque nadie las conocía ni las leía a 10.000 kilómetros de distancia. Y sin embargo, tú haces hoy una declaración de ese estilo y resulta que tienes manifestaciones en Pakistán. Con lo cual, la galaxia rural plantea que hemos vuelto un poco como a los viejos pueblos de la Edad Media en donde todo el mundo te está viendo, tus opiniones están controladas, que es otro aspecto de la galaxia rural. Estamos viviendo la tecnología que por otro lado nos da esa enorme libertad, hace que hoy haya reconocimiento facial en los aeropuertos, en los sitios, siempre bajo el paradigma, eso sí, nos lo venden, de la seguridad. Porque los tecnócratas de la seguridad nos ven, dicen, no, es por tu bien, porque tú eres una persona honrada. Digo, sí, sí, pues entonces a ti no te va a importar que te tengamos controlado, que veamos... Si no tienes nada que esconder, tú no tienes nada que esconder, ¿por qué te vas a enfadar, ¿por qué ¿no? vamos a qué más da que sepamos dónde estás en cualquier momento, que te controle? Entonces, esa especie de panopticón, para decirlo en términos filosóficos, esa especie de panopticón que nos vigila, ha convertido que esa galaxia Gutenberg se convierta en rural. Y luego, otra cosa interesante de McLuhan es que McLuhan era inteligentísimo. Por ejemplo, él hablaba, por ejemplo, pienso en el apagón de estas semanas pasadas que hubo en España, porque él no llamaba a la civilización, digamos, de la información o tecnológica, sino eléctrica. Porque él se centraba, él decía, el paradigma verdadero es de dónde viene la fuente de energía. Si viene del carbón, o viene de la leña, o viene del petróleo, ahora es la electricidad. Y él la llamaba la civilización eléctrica. Efectivamente, si nos desenchufan, se acaba todo. Eso está muy claro, se acaban los satélites o se acaban todo lo que estamos viendo. Entonces, McLuhan incidía en la civilización eléctrica y en la fuente de energía, que van a ser las grandes guerras, ya lo están siendo, las grandes guerras del futuro. ¿Hay que emboscarse? Bueno, ya estamos un poco emboscados, ¿no? Fíjate que el gran ensayo de emboscamiento general ha sido la pandemia. La pandemia ha generado, nos hemos enmascarillado ya, o sea, es decir, en el siglo XVII o XVIII se prohibió que la gente fuera embozada, precisamente, ¿por qué? Porque se ponían la capa, nadie sabía quién era y entonces podían pasar ladrones y justos y pecadores por lo que no eran. O sea, que la gente iba enmascarillada. Y la pandemia nos ha vuelto a enmascarillar, para lo bueno y para lo malo. Y con la pandemia también ha habido una inflación de algo que no estaba previsto, que es, yo diría, la infodemia, la bulodemia, el fake news. O sea, es decir, se decía, no, de la pandemia decían algunos, vamos a salir mejores. Mentira, no hemos salido mejores. Al contrario, la nueva normalidad es la vieja excepcionalidad. Hay más control de la gente y encima la gente está más atontada y está más dispuesta a abdicar de su control. Entonces, ese embozamiento que dices tú, ya nos lo han puesto, ya nos han puesto mascarillas y cualquier día vete tú a saber lo que nos pondrán. Me refiero a emboscarse como la figura del emboscado de Ernst Junger, Bueno. en el que escaparse a un rincón, buscar un generador y montarse una buena biblioteca. Ya, bueno, eso es lo que hablábamos un poco al principio con el monasterio. A veces es la tentación que uno tiene, el falansterio o el monasterio, o lo que ya se practicaba en la contracultura, que eran las comunas hippies, es decir, refugiarte en una comuna hippie y olvidarte del mundanal ruido. Hay grupos que defienden esto, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Bruno Latour, en Mauricio Palante, todos los teóricos del movimiento slow, todos los teóricos que lo que dicen es que
el paradigma del crecimiento es absurdo, la Tierra no lo admite y nos la vamos a terminar destrozando si no está ya destrozada. Entonces hay gente que lo que dice es, demos un paso atrás, volvamos precisamente a ese refugio, a ese emboscamiento colectivo, reunámonos con nuestros pequeños, nuestra tribu, y olvidémonos de lo que está pasando. No sé si es una solución para todos, pero seguramente para mucha gente sí. Esto que me acabas de decir me lleva a otra pregunta que más o menos te he formulado antes, y es si el pasado es más brillante. Es siempre más brillante. A ver, depende hasta qué pasado te quieras retomar, quieras volver. Si es el pasado histórico o el pasado cosmológico o el pasado... Porque, por ejemplo, la filosofía budista y la filosofía, sobre todo indostana, a mí me gusta muchísimo porque ellos hablan del aliento de Brahma. Hay varias cosas que cuando pienso en esto, yo estuve un periodo en Benarés, y luego escribí un libro que se llamó El Rey de Ramnagar sobre la India, y bueno, y siempre me ha gustado mucho la filosofía hindú y en general la filosofía oriental. Y de las, digamos, metáforas, paradojas que tienes de la filosofía oriental, a mí siempre me sorprende las enormes edades en las que estás hablando, esos eones de tiempo, ciclos que duran 350.000 años, y que el aliento de Brahma que hace que el mundo, es como el Big Bang, sale y luego 350.000 años después sigue, ¿no? O el mundo cíclico, ¿no? En donde parece que unas civilizaciones se superponen sobre otras, ¿no? En fin, el pasado es también una invención. El pasado también es una invención, tanto el cosmológico como el histórico. El pasado nuestro está siempre, como te dije antes, reconstruido. El siglo XIX, por ejemplo, en Europa, es el gran siglo del nacionalismo y de la reconstrucción del pasado. Inglaterra reconstruye un pasado en el que no creía y reconstruye un pasado para acomodarlo al imperio que está dominando. Francia reconstruye un pasado. Napoleón lo habían despreciado horriblemente y lo detestaban, entre otras cosas porque lo consideraban un usurpador, pero a partir precisamente que llega Napoleón III, lo recuperan como figura histórica y hoy para los franceses Napoleón es Dios, y sin embargo una gran parte del siglo XIX lo habían despreciado olímpicamente. España tiene un muy mal siglo XIX, precisamente porque hay un montón de guerras civiles, no se recupera la economía después de la pérdida de las colonias y las guerras que se producen, y por tanto no es capaz de reconstruir un mito propio que reconstruya su propio pasado, o un pasado que acomode, digamos, a todos. Entonces, te podría también responder de otra manera, teológicamente, ¿no? Religiosamente, ¿no? Dentro de las paradojas, y en el libro lo menciono, hay una que me encanta, y es el tema del mal, el pasado vinculado con el tema del mal. Porque el mal es una de las grandes paradojas de la historia de la humanidad. ¿Cómo se produce el mal? ¿Cómo es que hay personas que pueden ser medianamente buenas o normales o regulares, y luego hay personas que son verdaderamente malvadas? Y sin embargo, los cabalistas judíos de la Edad Media decían que el mal en general, o sea, lo había creado Dios. Era un problema tecnológico de copia. Ellos decían, porque los cabalistas españoles, además, la mayoría de la gran cábala que se escribió en la Edad Media se escribe en España. Entonces ellos decían, el mundo es una emanación, poco como también las Eneadas de Plotino, ¿no? El mundo es una emanación, porque nada puede venir de la nada, es Dios el que ha creado el mundo, es Dios el que se ha duplicado. Entonces ellos decían que el Sefirot de la severidad de Dios se duplicó mal y creó el mal. Es decir, es un fallo de sistema. El mal es un fallo de sistema. Dios se copió mal a sí mismo. Duplicó el mundo y en esa duplicación hubo un fallo de sistema y la severidad se convirtió en mal. Si lo miramos desde ese punto de vista teológico, pues verdaderamente ya podemos pensar que no hay manera de salvarnos de ese mal, porque periódicamente volverá. Parece que siempre vuelve. Vuelve. Me sorprende una cosa de tu ensayo, y es que aunque tienes posiciones o valores muy delimitados,
siempre eres capaz de conseguir esa mirada de respeto hacia, vamos a decir, adversario intelectual, si quieres, o posturas con las que disientes, pero que no te parece, no merece la pena destruir, porque no son, eh, no son malignas, no merecen destrucción, sino que son otra perspectiva. ¿Mantienes el ánimo para cambiar de opinión? Sí, mantengo el ánimo y además creo que uno, bueno, lo he hecho a lo largo de mi vida, en muchísimas ocasiones, sobre determinados temas, tanto culturales como artísticos. Me he arrepentido muchas veces de no haber leído a determinados autores cuando los tenía que haber leído, o me he arrepentido de ser soberbio. Mira, me acuerdo cuando era jovencito, el marido y novio de Blanca Andreu era Juan Benet, don Juan Benet, un grandísimo escritor. Pero yo muchas veces en un café que se llamaba El Limbo, ellos venían, claro, él era mucho mayor que nosotros, y entonces yo lo veía con un cierto, no le hacía ni caso, y lo veía con un cierto engreimiento, porque en realidad, bueno, pues yo era un joven de 22 o 23 años y Juan Benet me parecía como un señor mayor, aburrido, tal, siempre tan vestido. Es verdad que él era un poco así, estricto y tal. Muchas veces me he arrepentido de decir cómo fui tan banal de no respetar a ese escritor que me parece absolutamente extraordinario. Su libro Volver a esa región es una absoluta maravilla. No, me he arrepentido de muchísimas cosas, ¿no? Pero en todo caso, el respeto, o sea, es decir, como parte también de ideas que he tenido políticamente, hombre, yo siempre me he movido en un horizonte de izquierdas, de eso que se llama la socialdemocracia. Ya no sé si existe o no existe, pero bueno, siempre he tratado de creer en esa idea de que hay que intentar colaborar y ayudar para que la gente que no ha tenido las mismas oportunidades pueda volver a tenerlas, para que exista una seguridad social, en fin, esas ideas generales de la socialdemocracia, que me parecen ideas humanísticas y humanas y aceptables para todos. Pero sí he cambiado muchas veces de opinión y me he arrepentido de autores que me gustaban o que no gustaban, o de ideas que he tenido. Y muchas veces me he arrepentido de cosas que tenía que haber hecho y no hice. O que en determinado momento dije, yo tenía que haber hecho esto mejor y no lo hice. ¿Y por qué tomé aquella decisión? Igualmente con las personas. Tengo una ventaja y es que soy un poco desmemoriado para no soy rencoroso y además soy muy desmemoriado para los enfrentamientos. Entonces me sucede muchísimas veces cuando comisaría una exposición, esto es así, y de repente la estás montando y un artista, un fotógrafo, oye, muchas gracias por haberme invitado y seleccionado. Y dice, después, además del enfrentamiento que tuvimos tú y yo, digo, ¿ah, sí? ¿Y cuándo fue eso? Dice, ¿no te acuerdas a finales de los 80 que tú y yo discutimos terrible? No me acuerdo de nada. Digo, discutimos, ¿y por qué? Dice, no, olvídalo. Digo, entonces se me olvida. Entonces, en ese sentido, respeto mucho las ideas de los demás. No soy, o sea, yo puedo respetar extraordinariamente las ideas de los que son religiosos, de los que no son religiosos, de los que son ateos, de los que son agnósticos, de los que pueden ser de derechas dentro de una derecha democrática y civilizada, o sea, es decir, sí, respeto las ideas de todos los demás y además puedo intentar encontrar razones dentro de esas ideas que pueden ser, en algún caso, hasta válidas desde otro punto de vista. Entonces, igualmente con los otros pueblos. Eso tiene que ver también con la antropología, porque la antropología te enseña a ser tolerante. Yo recuerdo una de las clases de una de las profesoras que teníamos en Historia de América, y entonces es como una lección básica de antropología, como cuando vas a estudiar medicina, no sé, que te dirás, bueno, no metas la aguja por el ojo, ¿no? Pues no, en el ojo no la vas a meter. Pues allí un poco a los que empezamos a estudiar te dicen, pues si tú estás con los Yanomami y los Yanomami te dicen que en este árbol se oculta un dios, que es que el dios les protege, el oficio tuyo es, pues yo ahora cojo un hacha, tiro el árbol, ¿y has visto? No hay dios. No, tú, quieto, quieto parado. Respeto absoluto. Dios está allí y esto es lo que tenemos que aceptar. Entonces, la antropología te enseña un poco eso, ¿no? Que la cultura de los pueblos es muy variada y muy tal, y por tanto tú tienes que mantener una posición tranquila a la hora de criticar lo que otras personas pueden pensar. En el libro subrayas varias veces que no hay una verdad,
sino verdades. ¿Y qué ocurre cuando unas verdades contradicen a las otras? Bueno, ahí tienes dos filósofos estupendos que estás casi parafraseando. Por un lado, Rorty, Richard Rorty, uno de mis maestros, para mí el filósofo más importante de finales del siglo XX, el americano Richard Rorty, un hombre absolutamente extraordinario que escribe y que un pragmatista americano en el sentido de lo que es el pragmatismo americano, discípulo de John Dewey y de toda la tradición pragmatista filosófica americana. Y efectivamente lo que hay son muchas verdades, un juego de verdades, y el mundo en el que vivimos son de esas pequeñas verdades. Y hay que acostumbrarse a ello y eso está bien. Durante muchos años, querido amigo, la cultura fue que había como una gran verdad, ¿no? Eso que llamaba la crítica que hacía, o sea, Jean-François Lyotard a los metarrelatos, ¿no? Y entonces había un gran la verdad religiosa, la verdad política, la verdad no sé qué. Y además, cuando escuchamos a nuestros políticos de hoy, a mí me sorprende que sigan pensando en esos términos porque parece que tienen la posesión de la verdad. Yo me sorprendo de la soberbia. Antes criticaba la soberbia de que ellos piensen que tienen la razón, pero me da igual que sean unos con otros. Digo, pero ¿por qué vas a pensar que tú tienes la razón? Es como absurdo. Entonces, en las verdades existía eso. Entonces, por un lado tienes esas muchas verdades y por otro lado yo diría que en ese juego de las verdades pondría un poco el discurso de otro filósofo, en este caso alemán, Habermas, que lo que viene a decirte un poco es que al final los consensos que trabajamos tienen que ser consensos en donde nos tenemos que poner más o menos de acuerdo en ese juego de las verdades. Tú imagínate que tú me dices que la camisa azul que llevas es muy bonita porque el color azul es un color mucho más agradable para llevarlo en primavera. Y yo te digo que mira, vamos de azul, el mío es un azul japonés un poco más oscuro y otra persona dice que le gusta el negro porque lo que quiere ir es un poco de emo. Y entonces dice, no, pero emo es horroroso, ¿cómo puedes ir así? No, no, déjalo. O sea, es decir, esta persona va de emo y quiere ir de esta manera. Los japoneses está muy bien, me gusta mucho porque cuando tú te paseas por ahí, por una de sus ciudades, hay un montón de tribus y la gente se viste de las maneras más raras y imitan a determinadas cosas y cada uno más o menos se siente bien dentro de su tribu. Bueno, pues esto es un poco así. Y en política tiene que ser así también. En política, en la vida social, tenemos que ser capaces de renunciar un poco a la totalidad de nuestra verdad, que haya un poco de sinergia con las verdades de los demás, aceptar, como te decía, dice, que tú puedas pensar un poco distinto, aunque yo te trate de expresar mi opinión. Yo creo que ese consenso democrático del que hablaba Habermas, ese punto intermedio en las democracias, es por tanto una combinación entre Richard Rorty y Habermas podría ser interesante desde el punto de vista del pensamiento. ¿Cuál es la verdad de José Tono Martínez? Tratar de ser fiel al joven adolescente que fui. Siempre pienso que tengo que intentar ser, es como un lema de mío, a veces pienso, tengo que seguir manteniendo la pasión, tengo que mantener la ilusión, a veces es difícil, pero mantener esa ilusión al joven curioso que quería verlo todo, que quería recorrer el mundo, que quería estudiar, que quería aprender, que quería leer, que quería amar, que quería probar todo. Esa idea de experimentar que yo tenía, sí la tengo viva, sí la recuerdo, a pesar de que hayan pasado más de 40 años de todo aquello, ¿no? Pero sí la tengo viva. Entonces trato de ser fiel a aquel que fui en aquellos momentos iniciales cuando salí a la vida. ¿Cuáles son los 3 o 4 libros de tu vida que hayas leído? A ver, en los clásicos, pues claro, es que Don Miguel de Cervantes, al cual le dedico un poema maravilloso en su maravillosa casa de Alcalá de Henares, pues Don Miguel de Cervantes sigue siendo para mí un elemento de ida y vuelta, ¿no? Intelectualmente, pues yo creo que, a ver, Lo crudo y lo cocido de Levi Strauss fue un libro que para mí supuso una revelación absolutamente interesante, ¿no? Eh, Desde el punto de vista de la poesía, pues quizá, a ver, Desolación de la Quimera de Cernuda fue un libro que también me llegó y me golpeó de una manera importante, ¿no?
Y desde el punto de vista del pensamiento, pues quizá la obra de Rorty, me quedaría con su libro sobre contingencia, porque me parece que es un consenso muy interesante de lo que es el pensamiento contemporáneo. Entonces, en fin, esos 4 autores pueden resumir o acordar un horizonte vital mío. ¿Cómo llevas vivir en un mundo de postrimerías? Pues trato de vivir al día, trato de vivir al día, trato de seguir haciendo muchas cosas, trato de seguir inventando cosas, trato de no rendirme, porque cuando uno se va haciendo mayor, hay la tentación del retiro, la tentación de me voy a mi pueblo y me olvido de todo. Y yo no, trato de estar en forma para poder seguir disfrutando de los libros, de los viajes, de las nuevas aventuras. Entonces, en este en este mundo de postrimerías, me gusta ser parte del mundo, porque al final, aquí volvemos a Ortega, el ser humano es proyecto. Es decir, somos un para algo, no somos un ha sido. Entonces somos un para algo. Entonces vivimos mientras hay proyecto. Y en el momento en que ya no hay proyecto y tu vida es un recuento del pasado, no tiene ya mucho sentido el juego. Es volver a acomodarte. Entonces yo trato de que siempre haya proyecto, de que siempre haya un nuevo libro, de que siempre haya un nuevo viaje. Ahora, por ejemplo, vengo de Japón, estoy volviendo a investigar la cultura japonesa, me he hecho el camino de Shikoku, el camino de una peregrinación budista por la isla de Shikoku. Mañana me voy a Santiago a recibir a un amigo japonés que viene haciendo el camino de Santiago, y entonces ahora mismo estoy totalmente imbuido de Japón. Y entonces estoy en ese mundo, en los libros que leo, los libros que trabajo, el pensamiento, los autores, tanto antiguos como modernos, todo tiene que ver ahora con Japón. Y es en estos momentos mi proyecto, que es vital porque voy allí, porque viajo, porque estoy con amigos japoneses, y entonces esto es lo que me da en estos momentos la vida. Dentro de un tiempo igual será otra cosa. José Tono Martínez, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, por supuesto, a la Fundación Ortega Marañón, que nos deja este fantástico espacio, y cuando quieras volver a pasarte, me encantará seguir charlando sobre la filosofía, la política y los viajes. Muchas gracias. Venga, muchísimas gracias a vosotros.